Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Aquí ALEXMYLAND y bienvenidos a un nuevo episodio de Contrast. Pues chicos, nos quedamos en el episodio anterior que llegamos al circo que está haciendo nuestro padre para... si tengo entendido, para pagar una deuda. Y es un asco. Es un asco. Es que es un circo que es que no sé, ningún payaso, ni Krusty el payaso quisiera trabajar en este circo. Pero bueno, vamos a intentar ayudarlo para que no le corten los deditos, ni lo apuñalen. Y estamos arreglando las atracciones, que al parecer son solamente tres. Me parece bastante lamentable. Pero bueno, arreglamos una, que era un tío vivo, muy loco porque estaba inclinado. Ahora vamos por la segunda. Hey, has anyone seen the princess puppet? We can't really start the story without her. That sounds like Daddy. También tenemos que recordar She was right here. que... Métete en el papel. ¿Cómo? Métete en el papel de la princesa. Ay, somos la princesa. Ay, esta grasa no se quita. Nos hace falta un coleccionable. ¡Ay! Uy, qué princesa tan sexy. Darn. Where did I put her? Con unos... Qué elegancia la de Francia. Entra en la sombra. Ah, there she is. Once upon a time, there was a princess who lived in a castle Ay, with somos her la father, princesita. the king. The king loved her very much because daddies love their daughters. Unfortunately, the kingdom also had an ogre who was eating travelers because ogres do that. So the king did what kings do and promised that anyone who slew the ogre would get to marry his only daughter, the princess, and become king when he died. The king's lands were very far away, and the ogre was very large, so only one knight showed up. His name was Fred, and he fell immediately in love with the princess. Ay, que no tengo... Fred was a brave knight, and he marched off the next morning, singing a brave song as loudly as he could. After several days had passed, the princess got to wondering what had happened to her future husband. ¿Dónde está mi futuro marido? So she set off into the forest to look No lo for veo. him. The princess tracked Fred's footprints through a Escucha. strange wilderness full of ¡Auxilio! strange sounds and hidden digging. Esto no es un sitio para una princesa como yo. Chasms filled with razor-sharp bamboo. ¡Auxilio! She was a very brave princess who loved adventures. No, no soy valiente. Esto no es un sitio para mí. She used her wits to get past unexpected obstacles. ¿Qué hago yo aquí? Soy una princesa. Ay, diosa. She came to a wide river. ¡Ay! Un cocodrilo, dos cocodrilos, tres cocodrilos, cuatro cocodrilos. Madre mía. So what do you think she did? She ran Un across honguito the head. alucinógeno. That's right. It was a magical forest where the plants seemed to know each other. She had to use Hostia. magic mushrooms to get high or up. ¿Cómo? ¡Ay, que se peta el audio! ¡Hijo de la chingada! Mira, las alertas ya me están tocando un poquito la moral. A ver. Por lógica entonces sería... Este primero, ¿no? Luego este... No, este no va. ¿Para qué lo voy a subir? Me cago. Ese no va. Es este y este. Porque después... Ah, no llego hasta aquí. Hijo de... Tu pinche madre. Ah, amigo, espérate, que eso me podría servir. A ver. ¡No! Unfortunately, she impaled herself on a bamboo. La princesa está teniendo problemitas de princesa. Vale, volvemos a intentarlo. No, creo que lo hice muy rápido. Se me va a cerrar la ramita.
esta. Esperamos y ahora esta, vale. ¿Vale? ¡Vale! She learned to ¡Venga use ya! some bendy tree branches to fling herself across a qué patch susto. of deadly sharp bamboo. As the sun was setting, she came to the giant ogre's camp, ¡Ah! and there Soy una princesa, no puedo enfrentarme a un ogro. had captured Fred and hung him from a tree. Fred, with a qué snap. inútil eres. No me voy a casar con un Did not hombre appreciate inútil. visitors at all. Even Fred seemed a little embarrassed to see her. No. Espérate. No. Espérate. ¡Eh! Hijo de la chingada, con el ogro asqueroso. A ver, ogro asqueroso. Explícame qué tengo que hacer contigo, porque es que no entiendo. No puedo, no puedo golpearte. No puedo utilizar la embestida fantasmal. Ah, amigo, lo clava aquí, vale, perfecto. ¡Ay, Fred! Princess was a woman of action, and she was nimble, and the ogre. Madre mía, qué inútil es el Fred, cómo se deja atrapar. Soy tonto. Fred, eres inútil, pero yo soy tonto. Vale, ahora paso para este lado, ¿verdad? Y lo único que tengo que hacer es voltearme y brincar. Era brincar, pero tengo que brincar en el momento preciso. No me voy a casar contigo, eres un nieto. ¡Ay, que corro, que corro, que corro, que corro! No pensé, no me acordé que tenía que escapar también yo, porque si no me cae el árbol encima. The ogre and rescued Fred. Fred didn't feel too good about it. He really loved the princess. Fortunately, the king told him about a giant spider that he could slay in order to win the princess's hand. So Fred marched off to the lair of the giant spider, singing a brave song, a little less loudly than before. After several days had passed, the princess got to wondering what had happened to her future husband. So she went off looking for him. Me cago en el Fred, de verdad. No, es que no me casar, no me voy a casar con él. Es que es muy inútil. Es que es muy inútil. Fred's footprints led her into a dark and creepy cavern. full Es que of es muy inútil, strange que no sirve dripping para nada este sounds, hombre. Kind of like the basement at school. Her footsteps se llamar echoed caballero? and echoed until it sounded like someone was following her. Soon she came to a vast pit filled with vicious, deadly spikes. It was much too big to jump over, but far off, she could hear moaning. She thought it might be Fred. So what do you think she did? Se fue para su casa porque no servía de nada rescatar a este hombre inútil. What? Like that nanny in that movie? This is the Middle Ages, honey. Where would she get an umbrella? I don't know, but that's what she used. I don't think I have an umbrella. Well, you better find one, because she used an umbrella. Where am I supposed to get an umbrella? Ah, venga ya. Agarra el paraguas. Dame el paragüitas. Oh, there we go. So, the princess bravely threw herself into the air, slowing her fall using an umbrella. Just like that nanny in the movie. Under my umbrella, 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 under my umbrella, under my umbrella, umbrella, Deeper and deeper into the cavern she under floated. my She thought she could hear Fred moaning, but maybe it was only the wind. Fred, me cago en tu vida, de verdad. No sirves para casarte conmigo. Es que no te quiero. No quiero. Mira, verá. Ahí se lo está comiendo la araña. Si es ella la araña, yo dejo que me coma todo. Pero Unfortunately, she estamos tontos. Si apenas me tocó la piedra. Wait, Es que that's digo, not what happened. le voy a decir a mi padre, padre, yo soy una princesa independiente. No quiero un hombre que esté conmigo y que sea un inútil que lo tenga que rescatar a cada 5 minutos. Finally, she landed softly, right in a spider's web. Que no puedo salir tampoco. Fortunately, Vale. it was a very old web, and she was able to break free. Unfortunately, the web was the only thing holding up a giant boulder. ¡Dios, la piedrota! No, no, me mata. Princess needed to find Me mata, somewhere me mata, to me hide. mata, me 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 mata, Ah, tenía que... ¿Cómo?
Me mata, 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 me mata. Aquí. Adiós. Gigantesca roca del demonio. Otra que me persigue, pero no puede. Ah, no, es la araña. Es la araña. La araña. La araña. La araña. La araña. La araña. Me cago en todo. La araña. 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 No, la araña, la araña. Que me tiene las patas encima. Que me tiene las patas encima. La pata, 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 la pata. No, no te lo creo. Todo lo tengo aprendido. 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 Aquí, aquí. Luego para acá. 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 Soy una princesa. 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 Y tú eres una araña aplastada. ¡Oh! Menos mal que me quité, porque, madre mía, la suerte que estoy teniendo últimamente con esta prueba de las sombras. Soy una princesa aplasta arañas. Finally, Fred. she found Fred. He was all wrapped up like a present for the giant spider's girlfriend. ¿Qué te parece si nos quedamos en esta telaraña? Tú no tienes que ir a hacer más pruebas. Y yo no tengo que casarme contigo. Y todo solucionado. Nos quedamos aquí. ¿Te parece? Anda, Fred. Venga ya. He was dreadfully embarrassed about having to be rescued again. He really loved the princess. Pero la princesa no lo amaba a él. Decided he was Es cute. muy inútil. Fortunately, the king Me told him cago about a con el dragon that dragón. he could slay in order to win the princess's hand and stop being so embarrassed. So Fred marched off. to No, the Fred, por mountaintop favor, of no the vayas. dragon, No, singing a Fred. brave Te lo song pido, no vayas. very quietly. No vayas, Fred. After a few days, the princess got to wondering Why her dad kept trying to give her away? that too. But she was worried about Fred, so she went off to find him. Madre mía, por favor, papá. Padre, rey. No quiero casarme. Soy lesbiana. Soy lesbiana. No quiero un hombre. Por favor. No quiero un hombre. Y mucho menos si es tan inútil como Fred. Vamos. The dragon's mountain was cold, and the wind ¿Qué? A ver, yo quiero. Ya, vamos a hacer una howled pausa back. aquí. Yo quiero saber qué le hace pensar. Tanto al rey como al Fred. Que no pudieron contra. Que Fred no pudo contra un ogro. No pudo contra una araña. ¿Qué le hace pensar que va a poder contra un dragón? There were rock slides and fiery chasms. Por favor, que el dragón se lo But coma. she was very ¡Oh, qué! brave and nimble, just like you. She wasn't going to be put off by a few deadly dangers. Vale. Ok. No pasa nada. El dragón se lo coma. Por favor, quítame ese pesado de encima. Up and up she climbed. When she got cold, she thought about the hot buttered muffins she would make once she got Fred home. Géiseres. Do you still like muffins? I love muffins. Magdalena. The princess ¡Ay, qué es eso! Fred ¡Ay, liked qué susto! muffins. No, me suicidé por el susto. ¿El geyser me hace daño? Madre mía, es que no puedo creerlo, de verdad. Ahora. Tengo miedo. Tengo miedo que algo me quiera matar. Hostia, qué susto. Es que no estaría metido en este predicamento si Fred sirviera para algo, la verdad. ¡Uy, sí! Ah, que me van a venir rocas. Vale, ya entendí. Todo el rato me van a venir rocas. Tengo que utilizar los geysers para esquivarlas, vale. Eso parece la montaña de la muerte de The Legend When of the Zelda. princess got to the lair of the dragon, Ay, she Fred, was ¿qué voy a not hacer yo very contigo? surprised to see Fred hanging from the roof of the dragon's cave. Hostia, este dragón.
¿Qué voy a hacer yo contigo, Fred? ¿Quieres un beso al estilo Spider-Man? ¿Cómo hizo el dragón para atarte ahí? A ver, explícame un momento. ¿Cómo hizo el dragón para atarte ahí? A ver, ¿es un dragón araña o qué leches? Dragón, hablemos tú y yo. Haunted the dragon No, until dragón, it espérate un roared its momentito. fiery breath at her. Dragón, hablemos tú y yo. ¿Qué te parece si te comes a Fred y yo soy tu mujer? Prefiero un dragón así grandote. ¡Ay! Vale, Fred se está cocinando vivo. Me parece excelente. Ya me voy a quitar a este hombre de encima. Finally, burning away the ropes that were tying up Fred. And so the princess and Fred lived happily ever after. Fred never had to go on another adventure again, and they had hot buttered muffins every morning. There is another version of the story where the princess flew off on the dragon's back to have a life full of adventures, but that's for another day. Ah, pero... ¿ven? Hay un final alternativo en el que sí manda a Fred al carajo y se queda con el dragón. Es que Fred, de verdad, Fred, eres como Eugene, el de Hey Arnold. Qué mala suerte tiene este hombre. Y no entiendo por qué tuvo que esperar a ser víctima de un dragón para ya no ir a más pruebas y vivir feliz conmigo. Con la princesa. Es una princesa hermosa. Pues nada. Nos faltaría una atracción por arreglar y ya estaría. No hemos encontrado un nuevo coleccionable que cubra a este que está aquí, que me está faltando y me está dando mucho en qué pensar. Pero eso. Vamos a dejarlo por aquí, así que ya saben, pásense por descripciones, también redes sociales, la música, denle sabor y si gusta, bombardearme likes y nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos arreglando el asqueroso circo de mi padre. Por favor, no sean Fred. No sean Fred. Por más que les guste una chica, si ustedes no sirven para nada, sean sinceros con ustedes mismos y no sigan detrás de la chica. No, mentira. Si le quieren una chica, no puedo decir eso porque después lo toman como acoso. ¡Ay! Chaito.